Hay una pregunta que empieza a aparecer cada vez más en México. Una pregunta que hace algunos años parecía imposible de plantear seriamente, pero que hoy comienza a entrar en conversaciones militares, industriales y estratégicas. ¿Puede México construir su propia tecnología de defensa avanzada? ¿Puede fabricar aviones, drones, sistemas electrónicos e incluso misiles sin depender completamente del extranjero? Porque detrás de cada guerra moderna hay una realidad incómoda. Los países que no producen tecnología estratégica terminan dependiendo de quienes sí la producen. Y en un mundo donde las tensiones globales aumentan, donde las cadenas de suministro pueden romperse y donde la tecnología se ha convertido en una herramienta de poder, esa dependencia deja de ser solo económica. Se convierte en un problema de soberanía. Durante décadas, México construyó una doctrina distinta a la de muchas potencias militares. Su prioridad no fue desarrollar una industria armamentista compleja ni competir en capacidades ofensivas avanzadas. El enfoque estuvo centrado en estabilidad interna, control territorial y cooperación regional. Eso llevó a que gran parte del equipamiento militar dependiera del exterior. Aviones, radares, helicópteros, sistemas electrónicos. La mayoría llegaron desde otros países, principalmente de Estados Unidos, pero también de Europa y otras regiones. Y esa dependencia creó un patrón. Cada modernización implicaba compras externas. Cada actualización tecnológica dependía de proveedores internacionales. Cada sistema importante requería soporte extranjero. Mientras el mundo se globalizaba, eso parecía suficiente. Pero el contexto cambió. Las guerras recientes demostraron algo que alteró completamente la percepción estratégica de muchos países. La capacidad industrial es tan importante como la capacidad militar. Tener armas no basta. Hay que poder producirlas, repararlas, actualizarlas y sostenerlas durante largos periodos. El conflicto entre Rusia y Ucrania dejó una lección brutal para el mundo. Incluso los arsenales más grandes pueden agotarse rápidamente si no existe una base industrial sólida detrás. Misiles, drones, municiones, vehículos. Todo requiere producción constante. Y eso hizo que muchos gobiernos comenzaran a replantear sus estrategias industriales. México no quedó fuera de esa discusión. Porque aunque el país no enfrenta amenazas militares convencionales inmediatas, sí enfrenta otro desafío, la dependencia tecnológica. Y aquí es donde empieza la historia más interesante. México ya tiene una base industrial militar. No parte desde cero. La Secretaría de la Defensa Nacional opera instalaciones capaces de fabricar armamento ligero, municiones, vehículos tácticos y ciertos sistemas especializados. La industria aeronáutica mexicana también ha crecido enormemente en las últimas 2 décadas. Estados como Querétaro, Baja California, Chihuahua y Sonora se han convertido en polos aeroespaciales importantes. Empresas internacionales producen componentes avanzados para aeronaves civiles y militares dentro del territorio mexicano. Eso cambia completamente el panorama, porque una cosa es no tener capacidad industrial. Otra muy distinta es tener piezas del ecosistema ya construidas. México hoy cuenta con ingenieros aeronáuticos, cadenas de manufactura, capacidad metalúrgica avanzada y experiencia en integración industrial. Lo que no tiene todavía es una estrategia integral orientada a transformar esa capacidad en soberanía tecnológica militar. Y ahí aparece el verdadero debate. ¿México quiere convertirse solo en maquilador tecnológico o quiere desarrollar tecnología propia? La diferencia es enorme. Fabricar piezas para empresas extranjeras genera empleo y crecimiento industrial, pero diseñar sistemas propios genera autonomía estratégica. Y en el mundo actual, la autonomía tecnológica se está convirtiendo en una forma de poder. Países como Turquía entendieron eso hace años. Durante décadas dependieron de proveedores extranjeros para su defensa, pero comenzaron a invertir agresivamente en drones, electrónica militar, vehículos blindados y sistemas propios. Hoy, Turquía exporta drones a múltiples regiones del mundo y utiliza su industria militar como herramienta geopolítica. South Corea siguió un camino similar. Pasó de depender completamente de sistemas extranjeros a desarrollar cazas, tanques y tecnología avanzada con alto componente nacional. Incluso países de América Latina comenzaron lentamente a explorar esa dirección. Brasil desarrolló una industria aeronáutica importante con empresas como Embraer, capaz de fabricar aviones militares y civiles reconocidos internacionalmente. Eso genera inevitablemente una pregunta incómoda en México. ¿Por qué un país con una economía tan grande y una posición geográfica estratégica sigue dependiendo casi totalmente del exterior para sistemas críticos? La respuesta es compleja. Parte tiene que ver con doctrina. México históricamente evitó involucrarse en carreras armamentistas regionales. Otra parte tiene que ver con presupuesto. Desarrollar tecnología militar avanzada es extremadamente costoso, pero también existe un factor político: la relación con Estados Unidos. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con la potencia militar más grande del planeta. Eso creó durante décadas una lógica implícita de seguridad.
una especie de paraguas estratégico no declarado. Mientras esa relación se mantuviera estable, el incentivo para desarrollar una industria militar autónoma era limitado. Sin embargo, el mundo se está moviendo hacia otra dirección. La rivalidad entre United States y China está transformando las cadenas globales de producción. La tecnología se volvió un campo de competencia geopolítica. Semiconductores, inteligencia artificial, drones, ciberdefensa. Todo está conectado. Y México se encuentra en una posición estratégica única, cerca de Estados Unidos, integrado comercialmente a Norteamérica y al mismo tiempo con capacidad industrial creciente. Eso convierte al país en un actor potencialmente importante dentro de la nueva reorganización industrial global. Pero hay una diferencia entre participar en la manufactura global y desarrollar independencia tecnológica. Y esa diferencia depende de decisiones políticas, porque construir una industria militar avanzada requiere visión de largo plazo. Requiere inversión constante, formación de talento, colaboración entre universidades, fuerzas armadas e industria privada. No es un proyecto de un sexenio, es un proyecto de décadas. Aquí es donde entran los aviones. México tiene experiencia parcial en diseño aeronáutico ligero y mantenimiento avanzado. La industria nacional ya participa en fabricación de componentes críticos para aeronaves internacionales. Pero fabricar un avión militar moderno completo es otro nivel. Implica motores, radares, aviónica, software, materiales compuestos, integración electrónica. Es una de las industrias más complejas del planeta. Por eso, cuando se habla de fabricar aviones en México, el escenario más realista no es construir inmediatamente un caza de quinta generación. El camino lógico sería comenzar con plataformas menos complejas, drones tácticos, aviones de entrenamiento, aeronaves ligeras de vigilancia. Y de hecho, algunos pasos ya existen. México ha desarrollado proyectos de drones militares y sistemas aéreos no tripulados de alcance limitado, todavía modestos comparados con potencias industriales, pero importantes como punto de partida, porque el futuro militar ya no depende únicamente de grandes cazas tripulados. Los drones están cambiando completamente la guerra moderna. Más baratos, más adaptables y capaces de operar con inteligencia artificial y sistemas autónomos. Eso abre una ventana estratégica para países que no pueden competir directamente con las potencias tradicionales en aviones de combate avanzados. Y ahí México podría encontrar una oportunidad, especialmente si combina su capacidad manufacturera con desarrollo de software e inteligencia artificial. Pero luego viene el tema más delicado, los misiles, porque fabricar misiles implica entrar en otro nivel político y estratégico. Aquí ya no hablamos solo de industria, hablamos de equilibrio regional, tratados internacionales y percepción geopolítica. México históricamente mantuvo una postura muy cautelosa respecto a sistemas ofensivos avanzados. Su política exterior y militar evitó proyectar una imagen de militarización agresiva. Por eso, cualquier discusión sobre el desarrollo de misiles inevitablemente generaría atención internacional. Sin embargo, existe un matiz importante. No todos los sistemas misilísticos tienen el mismo significado estratégico. Hay enormes diferencias entre misiles tácticos defensivos, sistemas antiaéreos o capacidades ofensivas de largo alcance. Muchos países desarrollan capacidades limitadas para proteger infraestructura crítica o fortalecer defensa aérea sin alterar radicalmente el equilibrio regional. Y aquí aparece un punto clave. La soberanía tecnológica no necesariamente implica buscar confrontación. Puede significar simplemente reducir dependencia, tener capacidad de mantenimiento nacional, producir componentes críticos, desarrollar software propio, evitar quedar vulnerable ante restricciones externas. Porque esa vulnerabilidad existe. Las potencias proveedoras de tecnología militar pueden limitar refacciones, soporte o actualizaciones si cambia el entorno político. Eso ha ocurrido en distintas partes del mundo, y esa posibilidad obliga a pensar estratégicamente. México enfrenta además otro problema menos visible: la fuga de talento. Miles de ingenieros mexicanos altamente capacitados trabajan para industrias extranjeras porque el país no ha construido suficientes ecosistemas tecnológicos propios capaces de absorber ese capital humano. Eso significa que parte de la capacidad ya existe, pero está dispersa. Y mientras tanto, el mundo avanza rápidamente. La inteligencia artificial comienza a integrarse en sistemas militares. Los drones autónomos evolucionan. La guerra electrónica se vuelve central. El espacio y la ciberdefensa adquieren relevancia crítica. Quedarse atrás tecnológicamente ya no solo afecta defensa, también afecta competitividad económica, porque muchas tecnologías militares terminan transformando industrias civiles. Internet, GPS, materiales avanzados, satélites. Todo eso nació o creció gracias a inversión estratégica. Y aquí aparece la gran pregunta: ¿México está dispuesto a pensar en soberanía tecnológica como política de Estado? Porque hacerlo cambiaría muchas cosas. Implicaría invertir más en investigación,
fortalecer universidades técnicas, crear alianzas entre sector público y privado, impulsar industria nacional de alto valor agregado, pero también implicaría enfrentar resistencias, porque depender tecnológicamente también genera relaciones de poder cómodas para ciertos actores internacionales. Un México completamente dependiente es más predecible estratégicamente. Un México con capacidad tecnológica propia tendría más margen de maniobra, y eso inevitablemente cambia percepciones. Ahora bien, tampoco hay que caer en fantasías irreales. México no va a convertirse de la noche a la mañana en una superpotencia militar industrial. La brecha tecnológica frente a grandes potencias sigue siendo enorme, pero la verdadera discusión no es si puede competir con Estados Unidos o China. La discusión es si puede avanzar desde la dependencia total hacia una autonomía parcial y estratégica. Y ahí la respuesta empieza a ser distinta. Porque si existen condiciones para construir capacidades específicas, drones, electrónica, software militar, mantenimiento avanzado, aeronaves ligeras, ciberdefensa, sectores donde México podría crecer si existe voluntad política sostenida. El problema es que eso requiere continuidad. Y la continuidad es uno de los puntos más débiles de la política mexicana. Muchos proyectos estratégicos cambian o se frenan con cada administración. La soberanía tecnológica exige exactamente lo contrario: visión de largo plazo. Y ahí es donde esta conversación se vuelve mucho más profunda de lo que parece. Porque no estamos hablando solamente de aviones o misiles. Estamos hablando de qué tipo de país quiere ser México en las próximas décadas. Un país ensamblador dentro de cadenas globales, o un país capaz de crear parte de su propia tecnología estratégica. Esa decisión no se toma en un laboratorio militar. Se toma en universidades, en presupuestos, en políticas industriales y en visión de Estado. Mientras tanto, el mundo sigue moviéndose. Las potencias continúan armándose tecnológicamente. La inteligencia artificial militar avanza. Los drones redefinen conflictos. La autonomía industrial vuelve a ser prioridad global. Y México está frente a una ventana histórica, porque tiene ubicación estratégica, capacidad manufacturera, acceso a mercados y talento humano. Lo que falta es decidir qué hacer con todo eso. Tal vez la verdadera pregunta no es si México puede fabricar aviones o misiles. Tal vez la pregunta más importante es otra. ¿Qué tan independiente quiere ser México en un mundo donde la tecnología ya se convirtió en una forma de soberanía?